Recientemente ha sonado un caso que un abogado sometió al consulado norteamericano por el caso de Miguel Familia, quien demandó a la embajada porque alegadamente le suministraron resultados erróneos del ADN de una hija. Ese señor hace 7 años que de las dos hijas. De las dos, bueno, dice que fueron de las 2 hijas, yo creo que era una. El señor es ciudadano norteamericano y él fue hace 7 años a pedir a su hija, como dicen comúnmente, a la esposa, a su familia, y el consulado norteamericano le solicitó hacerle el ADN para ver si las niñas eran hijas de él. Ustedes saben que la embajada solamente acepta, en ese momento creo, aceptaba solamente un laboratorio dominicano que era el que hacía esos análisis, y esos análisis en ese tiempo, y creo que todavía son enviados a Estados Unidos, son enviados a Estados Unidos. Entonces el resultado arrojó que la niña no era hija del señor, que no era compatible, en un 99.99% era negativo, que no era hijo del señor, y eso ocasionó que no le dieran los papeles a las niñas, y también ocasionó, según dice el señor, que ellos le decían a él que esa señora era una infiel porque ninguno de los hijos era de él. Imagínate tú te provocó cuando dieron los papeles, es decir, entonces dice que el señor lo vimos llorando en los medios de comunicación porque la familia se desintegró, se dejaron, incluso la mujer llegó a un estado tan depresivo y con problemas psicológicos que maltrató hasta la hija. Ella llegó incluso a estar presa por maltrato de la hija, sometió al papá por manutención de la hija, pero también lo perdió porque el papá presentó el estudio que había hecho el consulado norteamericano. Entonces, esa es una situación muy difícil porque la señora decía que no, tanto a él como a todos sus allegados, que ella no había tenido otro hombre, que el papá se destruyó la familia, era el señor, 7 años después que se destruyó la familia, y la señora todavía 7 años después mantenía la posición de que la niña era hija de él, y ahora mandaron a hacer de nuevo 3 estudios, uno en referencia, uno en Amadita y otro en Patria Arriba, creo que fue, y dieron 99% positivo que la niña es hija del señor 7 años después. Lo que pasa es también, señoras y señores, que antes esos estudios eran muy costosos. Antes un estudio de ADN costaba por encima de los 50,000 pesos. Hoy un estudio de ADN cuesta entre 14,000 y 19,000 pesos. Entonces quizás el señor o la señora no tenían posibilidad de mandar a hacer esos estudios otra vez, pero duraron 7 años, Misael, en esa situación, una familia destruida, los hijos también con problemas irreparables, porque esos hijos sufrieron esa situación que esa familia entró en ese momento. Entonces es algo difícil. Ellos están demandando ahora por una gran cantidad de dinero. Creo que el embajador, $80 millones, 80 millones para 80 millones a la embajada norteamericana, y $100 millones para el hospital que hizo la prueba. Mira, Raúl Izaguirre, que es el embajador norteamericano, dice hoy que él no puede tratar asuntos particulares porque las leyes norteamericanas se lo prohíben. Entonces, Misael, no sé qué tú la cuestión es que lo primordial es que un problema de tipo familiar se destruyó totalmente una familia, ¿no? El hombre ayer lo vimos en los medios de comunicación inconsolable, porque él decía, bueno, quizás dice como todo hombre, le preguntaron por qué, si no, imagínese usted, si me dice que mis 2 hijas, me dice que no son mías, yo lo que hice fue divorciarme y todo, y entonces pidió perdón a la familia, a su esposa, a todo,
y él se fue a Estados Unidos. Duró 7 años después, como tú bien dices, el que viene a ser electo. Bueno, realmente es un caso sumamente delicado porque ya el tiempo perdido es irrecuperable. Sí. Toda la angustia y, como dice el mismo padre, toda la molestia, toda la situación que pasó a sus hijas, porque él después no volvió más nunca ni siquiera a mantenerla. Y que él tuvo que ir al psicólogo. Él tuvo que ir al psicólogo, ese todo el mundo. Sí. Hay que ver, esto es un caso sumamente, creo que es único, creo que puede ser que haya pasado nunca, sí, pero parece que no se había visto esto nunca, un caso parecido, ¿no? De que debía salir a la luz pública, ¿no? Entonces es un caso humano, un caso tan sensible, cómo se destruye una familia, cómo se destruye por una situación de querer precisamente estar juntos todos, porque lo que hizo fue el padre fue eso, tratar de llevarse para estar junto a su familia otra vez, y lo que se viene a encontrar es él quería reunir precisamente el núcleo familiar en los Estados Unidos porque él tenía un tiempo trabajando allá. Así es. Héctor, favor de poner el teléfono en la pantalla, que según nos han llamado por aquí, por lo viví. Así es. Quieren alguna gente llamar y opinar sobre los casos que estamos tratando aquí. La situación Jimmy se ha convertido en problema legal. Sí. Hasta ahora, bueno, ya está sometida a la justicia como por $180 millones, tanto el gobierno, o en este caso la embajada norteamericana, como laboratorio. Y como el laboratorio. Se está esperando ahora que a las personas y a los involucrados se cite de manera formal. Van a empezar la cita en el momento que tanto la embajada como para que esta situación se aclare definitivamente. Mira, Misael y amigos televidentes, el caso será ventilado en la tercera sala de la Cámara Civil. El doctor Contreras está demandando al consulado de Estados Unidos, como dijo Misael, y al laboratorio que hizo esa prueba. Parece que esa máquina en ese tiempo tenía errores, o quizá puede ser también que hubiese un cambio de sangre, de cosas, quizá de otro paciente, no sé qué pasaría ahí, pero el hecho es que pasó, y es algo que ha ocasionado pérdidas a esa familia y moralmente también en el círculo de ellos. Eso me imagino que sería un trago muy amargo, tanto para él como para la esposa, porque a ningún hombre le gusta que le digan que a él le es infiel, y la señora también, que ella es infiel. Es decir, es algo bochornoso, más en ese tiempo, hace 7 años atrás. Así es. Pero yo creo que en el tiempo no se puede recuperar, pero por lo menos debe resarcirse el tema económico de esta situación. Y para que no surja ni vuelva a suceder, porque el ADN es un mecanismo casi infalible, ¿no? Sí, es muy bueno, es un método muy bueno. Es un método casi infalible, es decir, lo que dice es exacto. Sí, y no solo se destruyó una familia, porque a lo mejor lo cogieron equivocado. Sí. También si fue equivocado, ese se lo dieron a la otra familia, la otra familia también puede ser. Entonces, señores, también hoy, como hoy es se celebra el Día de las Niñas. Se celebra, que es la primera vez, ¿no? Es la primera vez que se celebra, creo que es a nivel mundial o es... Sí, porque creo que por la UNICEF o la ONU, de por sí es una celebración mundial. Aunque por lo menos en los países miembros de la ONU, que son 192, hoy se celebra el Día de las Niñas. Eso sale a raíz, según tengo entendido, por la violencia contra las niñas, el acoso a las niñas, y mayormente el trabajo de las niñas menores y esas cosas. Y también, sobre todo, que ha habido una gran porción, una gran cantidad de niñas. Se supone que creo que algunos 140 millones o más a nivel mundial, menores de 11 años que están embarazadas. Si le eliminan, y si el problema es que la niñez se ha convertido, las niñas en este caso, ya se pasan directamente a ser mujeres y pierden toda su condición de jugar, de explorar, de experimentar toda su condición de niñez, ¿no? Porque no igual que un niño por ejemplo diferente, pero ya una niña que menos de 11 años, que con menos de 11 años sale embarazada, se le destruye toda su vida, porque de por sí la condición de materia de existencia, su condición económica, su condición social, su condición emocional se destruye. Incluso hay estudios que en términos incluso físicos, porque cuando las niñas dan a luz o alumbran de manera, o un niño alumbra a otro niño, es un problema de poder física. Hoy se celebra Israel, hoy deseamos entonces
felicitaciones hoy a las niñas de República Dominicana y felicitaciones a las niñas del mundo que nos ven a través de Facebook en Tiempo de Renovación TV y que nos ven a través de YouTube en Tiempo de Renovación TV. Y que se mantengan siendo niñas el mayor tiempo posible. Así es. Así es. Ayer también, como niña su vida. así mismo es. Ayer recordaron que fue asesinado el 9 de octubre de 1967 en Bolivia el Che Guevara. El Che Guevara, que fue un luchador de Latinoamérica, de Cuba, que murió en Bolivia. Creo que hay una llamada ahí. Aló, buenas tardes. Muy buenas. ¿Cómo es su nombre? ¿De dónde nos llama? Sí. ¿Aló? Sí, muy buenas. ¿Aló? Su Sí, nombre diga. y de dónde nos llama. Ya habla, que está al aire. Sí, está en el aire. Sí, Sí, buenas tardes. sí, buenas. Sí, José Hernández Leal. Un placer. Sí. Héctor, ¿no está oyendo aquí, Héctor? Como día de Allá. el día de hoy. Ajá. Pero qué lamentable que un día antes de que sea Día de la Niña, 2 niñas fueron agredidas. Una muere en Pantoja Ujú. porque le violentaron su privacidad Sí. y otra también la hieren, y qué penoso eso. Ahora yo hago una sugerencia al pueblo dominicano y permita Dios que me esté escuchando y que pueda y que tenga eminencia para hacer algo, y es lo siguiente: ¿por qué no desarmamos la población? ¿Por qué no desarmamos la población y que se considere un crimen el que tenga un arma de fuego ilegal, pero no un crimen sencillo, que se le pueda alcanzar 20, 30 años que tenga un arma de fuego ilegal? Hay que desarmar la población. Así es. Tenemos que hacer lo que hizo Fidel Castro cuando llegó al poder. Desarmó la población para la seguridad de la nación. Ujú. Sí, aquí hemos estado tratando siempre ese tema, el tema de la violencia y de las armas de fuego y sobre desarmar la población. Son hechos bochornosos y penosos lo que han estado pasando recientemente. Un señor estaba enamorado de una niña y le roció ácido del diablo en sus partes. Y también otro señor ayer le dio un tiro, le dio un tiro a una niña también en sus partes privadas, íntimas, en su parte íntima. Exacto. Es decir, son hechos bochornosos y son de bestia que están ocasionando ese tipo de cosas, y todo el peso de la ley debe caer sobre Y si ellos. bien dice él también, Sí. Jimmy, que hay que desarmar la población correctamente, eso es así, Claro. y darle todo el peso de la ley, por ejemplo, que caiga un arma de manera ilegal. Pero fíjate, se tiene un hecho, incluso creo que está recibido hoy también, de un oficial del ejército que por una discusión con un bombero que él fue a echar gasolina en una bomba, y por una discusión, según dicen ahí, por 4 pesos que él plantea de que había de más y el otro dice que había de menos. Bueno, se sacaron esa discusión por esos 5 pesos, 4 pesos. El oficial saca su arma, le dispara al bombero, lo hiere. No. Viene un sargento de la policía e interviene para que no mate al bombero, y el oficial mata al sargento de la policía también. No. Oye, Es intolerancia, una intolerancia tremenda. Hay un problema que se está gestando. Hay otra llamada ahí. Hay otra llamada en la sociedad que hay que detener Así eso. es. Todos debemos colaborar con eso. Buenas tardes, ¿de dónde nos llama y su nombre? Saludos, buenas buenas tardes. tardes. Le habla Costa Morales, señor. ¿Cómo, señor Cote? ¿Qué placer? Luis Maestro. Carlos, yo siempre los escucho a ustedes. Gracias. Tener una- Nos gustaría tener un A día. mí me da gratos recuerdos con Julio César Martínez y el periódico Renovación. Gracias. Hace 50 años de Sí. Sí, Don sí. Co- Dios lo bendiga. Don Cote, Gracias. mire, los espacios están a su disposición para cuando usted quiera Me venir. ocupa Sí. el tema que ustedes plantearon lamentablemente, del señor familia y su Sí. familia. Sí. No sé desde qué manera se ha divulgado que él ha demandado a la embajada. Ajá. Él no puede demandar embajada. Ajá. Él tiene que demandar, creo yo. Sí. Y ustedes dieron el nombre del distinguido jurista que lo asiste, Ajá. y hasta de la Cámara que va a conocer él. En
en la embajada lo que puede hacer es recibirse la demanda contra el gobierno de los Estados Unidos. Exacto. Y el de la clínica que lo hizo, si fue aquí, la clínica es independiente, aunque vayan juntas. Pero como fue enviado a Estados Unidos para su verificación, esos análisis, ya todo corre por cuenta del gobierno de los Estados Unidos. Perfecto. A mi buen entender. Sí, no, Como no estoy muy edificado del asunto, me reservo cualquier otra opinión para después. sí, no, usted es una autoridad, respeto. Y Para después, y voy a utilizar el canal de ustedes. sí, lo aceptamos, que usted venga aquí de lunes a viernes, el programa está a su disposición, así que fije el día para que venga de 4 a 5 de la tarde aquí. Quédese en la línea para que Yesenia le tome los datos para ponernos de acuerdo con usted venga. Bueno, señor, que Dios los bendiga a los dos. Un placer, gracias. Para nosotros es un honor, gracias. Sí. El señor que depositó se llama el doctor Ángel Contreras, hijo, Sí. quien tomó la muestra a Miguel Familia, su hija menor, para análisis del examen de ADN. Sí, porque el doctor Cotemora plantea de que hay que diferenciar el asunto. Que la embajada norteamericana quizás nada tiene que ver con este asunto, en el sentido de que ella recibe de la embajada americana o el consulado en este caso, recibe los datos que le suministra el laboratorio que se envía, ¿no? Exactamente. Es decir, que quizás no tiene, que hay que dividir lo que plantea el doctor Cortés Morales, que es Así es. Eso es toda una autoridad en República Dominicana al respecto. Claro. Eso es importante que el abogado del señor Familia lo tome en cuenta Y que para que también, que nos llame. sí, para que lleve ese caso a mejor término y se corrijan ese tipo de cosas para que no vuelvan a suceder, porque eso es hasta el derecho humano de esa familia fue vulnerado, sí. Definitivamente. Entonces, Pizarro, estamos hablando ahorita Es que el Che cumple en 1967, ¿no? El Che Guevara, a partir, luego de que termina ya su participación en la Revolución Cubana, ¿no? Que triunfa en 1 de enero del 59, pasa por un proceso primero es funcionario de la revolución, va después al Congo, va a diferentes lugares, pero su concepción de lo que en ese entonces la revolución latinoamericana se plantea en irse ya a Bolivia, a crear un foco guerrillero que permitiera que tuviera Bolivia como centro y se expandiera a Latinoamérica, en este caso también a su país, Argentina, ¿no? Porque muchas personas confunden, creen que el Che Guevara es cubano, pero no, es argentino, ¿no? Argentino. Y en los cubanos en su derecha le pusieron el Che, cariñosamente. Y era médico. Entonces, él llega a Bolivia en el 66, en noviembre del 66, en septiembre del 66, y muere en la quebrada del Yuco en el 67, a eso de las 2 de la tarde. Lo hieren en sus piernas, ¿no? Su fusil dañado, que él decía siempre que nadie no le van a tomar preso a él nunca, pero no puede él suicidarse él mismo porque su arma no funciona. Lo llevan herido a lo que se llama, después un pueblito de Bolivia que se llama La Higuera, ¿no? Y ya en la noche, en horas de la noche, Barrientos, quien era el jefe del Estado en ese entonces, general, ya da la orden de que al Che Guevara había que matar. Exactamente. Me dice aquí. Y entonces, bueno, ahí termina de manera, termina físicamente, pero que nace un ícono. Un ícono que el Che Guevara está más vivo que nunca. Incluso hay países que uno ni se imagina que pueden tener la foto del Che y levantan en los musulmanes, en Grecia. El Che es un ícono de la revolución, de la lucha de los pueblos. Y el Che no simplemente fue un guerrillero, ni un militar rebelde.
El Che también demostró ser un buen gerente. Recuérdense que él fue nombrado en el Banco Central de Cuba y ministro de Industria. Y ministro de Industria, donde una vez en una anécdota, la hija le pidió una bicicleta y el Che era encargado precisamente donde hacían la bicicleta, y él dijo que no se le podía regalar porque esas bicicletas eran del Estado cubano. Es decir, el Che demostró, y también con el trabajo social que él hacía, el trabajo voluntario, que lo creó, él iba al creador del trabajo voluntario. El trabajo voluntario, él fue incluso a cortar caña a Cuba y a limpiar sembradíos para colaborar con el sistema cubano. Es decir, es una persona que demostró con los hechos. Así es. Y realmente era un hombre como pensaba, actuaba. Así mismo como pensaba, actuaba. No había divorcio en una cosa y la otra. Por eso es tan bien visto a nivel de todo el globo terráqueo la figura del Che Guevara de la Serna, que para Latinoamérica es un símbolo y un orgullo. La segunda más vista después de... Señoras y señores, yo creo que el tiempo se nos agotó. Sí. El tiempo hay un tema aquí importante del PLD y de varias cosas que mañana vamos a tratar. Vamos a ver si hablamos con la administración para ver si podemos tener tiempo de renovación por 2 o 3 horas, porque el tiempo realmente no me está dando. Jimmy, antes de gracias. Espérate, unos minutos que... Ya sé, sí. No, que están diciendo con relación al asunto de la demanda de la embajada. Otra abogada dice que lo que dijo el doctor Cote Morales es cierto, es correcto, pero que se puede demandar al laboratorio de manera principal y de manera subsidiaria al consulado. Perfecto, al consulado. Bueno, el mismo abogado también puede llamarnos aquí, el abogado que lleva el caso también. Puede llamarlo para que nos dé detalles del caso. Sí. Así que muchas gracias por estar con su programa Tiempo de Renovación, y recuerdes de ver los programas de Tiempo de Renovación en YouTube, en Tiempo de Renovación TV, y en YouTube Tiempo de Renovación en Facebook. En Facebook también. Así que muchas gracias por su sintonía y seguimos hacia adelante. Hasta mañana, señores. Gracias. La niña no era hija del Señor. Que no era compatible. Que no era compatible, en un 99.99% era negativo. Que no era hijo del Señor. Y eso ocasionó que no le dieran los papeles a las niñas. Y también ocasionó, según dice el Señor, que ellos le decían a él que esa señora era una infiel, porque ninguno de los hijos era de él. Imagínate tú te provocó cuando le dieron los papeles, es decir, entonces dice que el Señor lo vimos llorando en los medios de comunicación, porque la familia se desintegró, esa familia se desintegró, se dejaron, incluso la mujer llegó a un estado tan depresivo y con problemas psicológicos que maltrató hasta la hija. Ella llegó. Ustedes saben que la embajada solamente acepta, en ese momento creo, aceptaba solamente un laboratorio dominicano que era el que hacía esos análisis, y esos análisis en ese tiempo, y creo que todavía son enviados a Estados Unidos, son enviados a Estados Unidos. Entonces el resultado arrojó que las dos, bueno, dice que fueron de las 2 hijas, yo creo que era una. El señor es ciudadano norteamericano, y él fue hace 7 años a pedir a su hija, como dicen comúnmente, a la esposa, a su familia, y el consulado norteamericano le solicitó hacerle el ADN para ver si las niñas eran hijas de él. Recientemente ha sonado un caso que un abogado sometió al consulado norteamericano por el caso de Miguel Familia, quien demandó a la embajada porque alegadamente le suministraron resultados erróneos del ADN de una hija. Ese señor hace 7 años que de las dos hijas.